A Ahora sí ver, te veo. caramba, señor Jovel. ¿Cómo Joven estás? Clark. Salud. Bueno, yo en realidad aquí tengo agua. En México dicen que con agua no se brinda, pero Saludo para todos. ¿Qué pues tal? ¿Cómo mira, me... muy bien, muy bien. Y si te parece, vamos. Yo lo primero que debo decir es que este espacio es patrocinado gracias a la gente de Vinostrum, que me ha enviado para degustar el día de hoy un maravilloso single malt que viene siendo el Macallan. Así que gracias a la gente de Vinostrum. Mira, Y este vestuario, Dinostrum debería patrocinarme a mí. el vestuario, pero si tú no bebes, Bueno, yo sí bebo. La otra vez estaba viendo un vino blanco. bueno, está bien. Y Fronter. este chal de Casimir iraní, ¿verdad? Ah, Me lo han obsequiado también. Y pues, ya va, un momento aquí. Ok, ahora sí. Maravilloso. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va, joven Clark? muy bien. Mira, cuando el programa lo esté haciendo desde Nueva York, entonces yo voy a usar un chal, no es de cashmere, pero bueno, algo voy a usar porque yo colecciono bufandas, no sé si sabías. Hmm, ya, qué bueno. Lo felicito. Lo primero que hay que decir es que este es un estreno, ¿no? Del año. Estamos estrenando el Así año con un es. nuevo espacio. Y este espacio se va a llamar Noticias, Opinión. Entonces, vamos a ver si la gente adivina. Hola, Andrea, que me dice que estoy pasado de doña. Eso lo aprendí de ti, Andrea. Andrea fue, joven, para que sepas, Andrea fue la primera productora que tuvimos Neomar y yo cuando, y así nos va, era un programa sabatino. Mira, A ella le fue muy bien y algún día voy a contar por qué le fue tan bien allí. Le fue mejor que a Neomar y a mí los sábados, en realidad. Algún día contaré esa historia. La estoy escribiendo, Andrea. Va a estar en mi primer libro. Mi libro saldrá en abril. ¿Mm? En fin, en abril. Esa es una primicia, ¿no? Que estás dando en el programa. sí, así es. Saldrá el 30 de abril el libro. Será el lanzamiento del libro. Y te Gran voy a fecha. decir por qué. Te voy a decir por qué. Saldrá el 30 de abril porque el 30 de abril fue el día que el régimen cerró a la emisora Radio Caracas. Y ese día quiero, en homenaje a la emisora que me permitió tener esa tribuna tan importante, que gracias a la cual tengo en los medios todo lo que tengo hoy, pues mi primer libro se va a llamar Historias o Cuentos de la Radio. Entonces, pues, Ah, ya te tengo esa primicia. Pero vamos a ver si la audiencia, esta maravillosa audiencia que tenemos, déjame poner aquí el contador, porque si no me pierdo, ¿no? ok. Hay que poner aquí el contador, creo que se puede, ¿no? ¿El contador de qué? ¿Del cronómetro? El cronómetro para saber, creo que si le das clic allí donde dice vivo, se pone el contador en Ah, números. mira, sí. Ah, bueno, para que sepamos cómo va la cosa. Mira, Mira, yo aprendiendo. ya aprendiendo, sí, fíjese. Vamos a ver si la gente aquí la agarra, ¿no? Agarra. Noticias, opinión, Jovel y Daniel. ¿Qué nombre tendría entonces este programa? Vamos a ver. Vamos Vamos a a ver. ver si la Tiempo. gente tiene el tiempo. ¿Cuánto le damos a la gente para que adivine? A ver, la gente va a empezar a mandar, la gente va a empezar a mandar. Oye, qué maravilla este trípode, ¿vale? Me siento Los moderno. trípodes son lo máximo. Yo también tengo aquí el trípode. Y mira, unas plantitas muy bonitas de fondo. Ah, muy bonito, muy bonito. No, yo tengo mi pared de fondo que me hace ver más bello, me hace ver más bello. Ahí está, ahí dice el primero, que dice Jaime Piter, dice que el programa se llamará No Joda. Muy bien. Bueno, ahí Bueno, casi, casi. casi la pega, casi la pega. Sigue intentando. A ver, pero en todo caso, una pista, bueno, ya le dijimos. Noticias, opinión, Jovel y Daniel. Son las siglas, adivinen. Aló, Daniel y Jovel. Mira, el aló aquí no se va a usar. Así hay que bloquearla, así hay que bloquearla. O sea, son infiltradas. No va a ser, Noticias, opinión, no Jovel jodas. Muy y bien. Daniel. No joda, muy bien. A nuestra querida Cudemos, la pegó. No
Noticias y Opinión, Jovel y Daniel. No, Mira, me siento honrado de ser, o sea, de estar en la primera parte de ese nombre, ¿verdad? Obviamente es por cuestiones de que la palabra rime, no podría haber sido Nodanjo, porque no. no dan, o bueno, podría ser, pero se daría para interpretaciones distintas que no queremos. Sí. Oye, pero como diría Nitu, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, bueno, esto se llama Noticias y Opinión. Y por lo tanto vamos a hablar de las noticias y de la opinión. Yo creo que la noticia fundamental ahorita en el mundo, porque nosotros no tenemos, que creo que hay que caer en cuenta de algo, ¿no? Venezuela no es el ombligo del mundo. Entonces, lo siento por tener que decírselo. Entonces, por supuesto, hay una noticia importante en Venezuela, que es el tema de la renovación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional mañana. Podemos decir que la agenda la agenda noticiosa informativa para este momento vendría siendo, para el día de mañana, se prevé la renovación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El día de hoy se dio el debate o se está dando aún el debate de la investidura del gobierno español, que se entiende debe, por los vientos que soplan, debe hacerse en 2 vueltas. En la primera vuelta, si alguno de los candidatos a la presidencia dentro de la Cámara obtiene la mayoría de los votos, es decir, 176 votos creo que es el total, podría convertirse en presidente. De no ser así, habría que hacer una segunda vuelta donde podría investirse el presidente Pedro Sánchez si se mantienen los acuerdos de abstención de buena parte de independentistas que quieren desgraciar a España y que han prometido a Pedro Sánchez que se abstendrían, de forma tal que Pedro Sánchez tendría en la segunda votación más votos a favor que en contra, y eso le permitiría formar un gobierno endeble, pero lo formaría. Eso fue el día de hoy, sábado, para el momento que estamos hablando. Y luego, creo que la noticia principal en el mundo ha sido el tema de la ejecución con un rayo luminoso enviado desde el cielo de un connotado jefe terrorista iraní, el señor Soleimani, quien ha sido ejecutado de una forma brillante por la fuerza de los Estados Unidos, cosa que tiene a un poco de gente llorando. Yo no entiendo por qué. Yo no sé por qué lloran tanto a este personaje. No sé si tú le has hecho seguimiento a esa noticia. Lo que ha ocurrido en Irán me ha permitido reconciliarme. Fui a buscar entre los libros que yo logré sacar de Venezuela cuando escapé. Yo me traje una maleta de libros, ¿no? Una cosa rarísima. Claro. Y tengo un libro de Michael Ashworthy que se llama Irán. Yo creo que lo puedo poner aquí más cerca. Y la gente lo ve, ¿no? Bueno, no se ve porque está al revés, obviamente, ¿no? Pero este es un libro que hace una historia, un compendio histórico, un resumen histórico de Irán, desde Zoroastro hasta el día de hoy. Se aventura el autor. Es un libro maravilloso, de verdad, porque la historia es fascinante. Y sí, es una historia fascinante de cómo estos tipos han querido siempre ser un imperio, han querido dominar la zona y han querido ser simple y llanamente quienes dominen en la región. Y creo que es interesante buscar opiniones doctas. ¿Qué se me escapó? ¿Tiene usted algo por allí tan noticioso o más noticioso? No, más noticioso que eso, la verdad, no. Yo creo que lo que más nos compete de esos 3 temas, por ejemplo, los 3 se relacionan curiosamente con Venezuela, o sea, los 2 de afuera, porque obviamente lo que pase con el gobierno español es muy importante, pero lo dirán particularmente por esta vertiente criminal y terrorista que implica el régimen de Maduro. Entonces yo creo que ahí hay mucho que analizar. Cuando yo llegué aquí hace un par de días, y en cuanto sucedió esto, yo me di a la tarea de ver las 2 cadenas de noticias principales, que son Fox News y CNN. Y entonces, obviamente, te das cuenta de las opiniones encontradas que hay al respecto, porque mientras en Fox News hablan de Trump como quien reivindica, ¿no? Quien reivindica la lucha por los derechos, en CNN hablan del asesinato de este general. Y de hecho una persona me dijo, mira, Anderson Cooper casi le guardó un minuto de silencio al general, porque en CNN
obviamente lo que hay es indignación hacia este acto que ellos califican como un acto de guerra. Entonces, sobre la justificación o no de este acto, de esta operación, yo creo que estaba más que justificada, ¿sabes? Yo no tengo duda al respecto, pero en efecto, creo que deja muy explícito, deja muy claro que eso de que Guaidó estaba bloqueando las intenciones de Trump de intervenir de alguna manera en Venezuela, eso no es cierto, porque si Trump verdaderamente hubiese tenido una intención real de actuar en Venezuela, yo creo que se demostró este fin de semana, bueno, no fue fin de semana, fue entre semana, pero yo siento que estamos en domingo, se demostró esta semana que si Trump hubiese tenido intención de actuar, lo habría hecho. Sí, pero es que el asunto va más allá de eso, porque yo lo conversaba con un querido reportero paraguayo con quien comparto la afición. Yo siempre he sido un aficionado, a pesar de que académicamente me he formado más para el tema de la comprensión de América Latina, que ha sido mi área de estudio más profunda. Sí. Desde que estaba en la universidad me interesó muchísimo el tema del Medio Oriente y traté de educarme al respecto, no para ser un experto, sino para comprender. Claro. Y recuerdo que tuve una extraordinaria profesora en la Universidad Central de Venezuela, la embajadora Valentina Tarchov, de cuyo rumbo no sé dónde estará, pero la recuerdo con mucho cariño. Y luego me vinculé al Instituto Cultural Venezolano-Israelí, con quienes hice unas buenas actividades en esta materia. Yo fui a Israel en el año 2017, que fue cuando escapé de Venezuela, y en este curso que hice de periodismo, el curso se llama Periodismo en Zonas de Conflicto. Allí estuve con 16 periodistas de distintas partes de Latinoamérica. Y mi gran amigo Juan Carlos, de Paraguay, ha dicho algo interesante, que él se ha dedicado muy bien a estudiar la cuestión. Y lo hemos visto en otros analistas de la región, que escapan del tremendismo, que creo que es importante, ¿no? Porque aquí hay mucha gente tremendista en esto. Bueno, que es que en realidad estas acciones que se realizan en la región, ya para cómo están las cosas, siempre se comunican. No es que se pide permiso, es que se comunican, porque hay una especie de acuerdo tácito en quiénes son los enemigos y quiénes son los aliados. En tal sentido, Irán no es aliado de nadie en la región. No. Esa es la realidad. Irán siempre ha sido visto como un país con ganas con intereses expansionistas, con intereses de desestabilización, sumado además a lo que es lo relacionado a lo étnico, a lo racial y a lo tribal. Estamos hablando que Irán es un país que, si bien es islámico, no es árabe, ¿no? Que eso es algo que mucha gente a veces le extraña. Una cosa es ser árabe y otra cosa es ser islámico. Una persona puede ser latina y puede ser islámico, es decir, puede ser musulmán. Eres islámico cuando profesas la religión, que es el Islam. Eso no te hace árabe. Pero puede ser árabe racialmente, tribalmente o étnicamente, puede ser árabe y no ser musulmán. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con los árabes sirios y libaneses que son cristianos y católicos y pertenecen a la iglesia maronita. Católicos maronitas no son musulmanes. De la misma manera, hay no árabes que profesan el Islam. Eso pasa con los iraníes, que racialmente, étnicamente, no son árabes, son persas, son iraníes, son unos grandes personajes, pero fundamentalmente esa particularidad de no ser árabes, de ser expansionistas, que es la segunda característica, y además de eso, de pertenecer al conglomerado religioso minoritario dentro del Islam, genera un gran conflicto,
porque el Islam se divide en dos grandes grupos. Los que siguen las normas de la Sunnah, que son los conocidos como sunitas, y los que siguen las normas de la Shia, que son los chiitas. ¿Y en qué se diferencia esto? Ponerlo en términos sencillos, y creo que es lo que nos corresponde por el tiempo que tenemos, más o menos como la diferencia que puede haber entre un católico y un protestante. Los católicos tienen una nomenclatura y unas creencias y una liturgia que, si bien es cristiana, no es la misma de la que puede tener un protestante, un luterano, un pentecostal. ¿Hay alguna diferencia dogmática? Sí, y está en el reconocimiento del número de la descendencia, ¿no? De quiénes son los descendientes originarios. Los chiitas reconocen una ala, los sunitas otra, y de ahí viene entonces una división teológica, podría decirse. Todo eso se manifiesta en la política, porque en efecto Irán es el único país donde la población es mayoritariamente chiita y está en el poder. En Irak, más o menos igual, pero nunca han estado en el poder. Entonces, por eso es que lo que ocurre en Irán repercute en Irak, lo que ocurre en Irak repercute en Irán, y por eso es que las cosas van como van. En tal sentido, yo creo que partiendo de allí hay que entender que no tiene ningún sentido que yo veo gente en América Latina, en Venezuela, en los Estados Unidos, rechazando, oh, qué horror, este hombre ha matado, ay, ha matado, viene la Tercera Guerra Mundial y tal. Y quizás se le preguntan a los iraníes y a los iraquíes y a los vecinos de Irán con respecto a este personaje, yo estoy completamente seguro que nadie está lamentando eso. Nadie lamenta la muerte de ese carajo. Nadie la lamenta. Eso es nadie, ¿Cómo? Nadie que valga la pena la lamenta. O sea, hay gente que está llorando, obviamente. No, el estamento político, claro, el estamento de la teocracia iraní, por supuesto, está llorando en público como deben. Por eso es que ellos están obligados a llorar la muerte de alguien, ¿no? Por eso es que nosotros vimos a Ahmadinejad llorando a moco suelto sobre la tumba de Chávez, porque Chávez se murió, yo no sé si sabían, sí, y no volverá. Fíjate que ya llegó el 2020 y Chávez sigue muerto, es que olvídate del tango. Y Ahmadinejad inclusive fue reprendido por unas manifestaciones de dolor exagerado que hizo en el entierro de Chávez. Porque el señor se puso a llorar allí, todo aquello, y se tiró para el piso, y moqueó y todo lo demás. Y, desastre, a Ahmadinejad se le ocurrió abrazar a la mamá de Chávez, que estaba al lado del féretro, porque la señora estaba muy conmovida y tal, y también lo fue a abrazar y él la abrazó y todo aquello. Bueno, y eso en las normas islámicas, un hombre abrazando a una mujer que no es suya, genera problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso le pasó. Ahora, yo de verdad no creo que estemos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Yo de verdad no creo que estemos. ¿Pero crees que, por ejemplo, esto que ellos han dicho, que va a haber una venganza, ocurra? Pero es que el régimen iraní siempre se está vengando de alguien. El régimen iraní es una venganza hecha régimen. Entonces ellos como régimen se están vengando del Shah, se están vengando de los zoroastristas, de los mahdeístas, de los sunitas, de los gringos, de los soviéticos, de la Unión, de las Naciones Unidas. Entonces esos tipos se están vengando permanentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que una cosa es la venganza y otra cosa son las represalias. Yo me anoto en lo que dice la gran mayoría de los expertos de la región, de que una cosa es que se quieran vengar y otra cosa es que tengan cómo. Entonces quizá lo que pueda ocurrir es que estos tipos hagan lo mismo, acciones proxy, es decir, a este señor no lo mataron en territorio de Irán, fíjate que se cuidó mucho, ¿no? Él estaba en Irak, en territorio controlado por tropas de los Estados Unidos. Bueno, y se dejó ver, y lo único que quedó fue, por cierto, quisiera saber cuál es la marca de correa que el señor estaba usando, porque vi los restos del cadáver y tiene la correa intacta. Sí. Es importantísimo para estos tiempos en que uno, ya en enero, no. Sí, bueno, ya lo del anillo pero la correa, imagínate tú, ¿no? O sea, en estos tiempos
de enero, cuando todo el mundo anda peleando con las correas y los cinturones, yo creo que es una buena idea que nos digan qué marca era esa correa. Yo por ese lado creo que probablemente intenten hacer algo en los territorios que ellos controlan, contra intereses de los Estados Unidos o sus aliados. Por eso es que hay alerta máxima en Israel. Por eso es que dicen que hay que unas reuniones y tal de los combatientes de Hezbollah que hay en Venezuela. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer ahí? Pero yo creo que eso de las represalias de Irán van a ser limitadas a su radio de acción y muy probablemente las veremos en alineamientos futuros, ¿no? Se van a negar a cooperar en algunas cosas, van a reanudar sus programas nucleares y todo eso, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir, porque no veo de verdad mayor pulmón. Ojo, la empresa perdona un momento de locura, no te extrañes, ¿no? Que aquí estos tipos se vuelvan locos y decidan que sí, que bueno, que el apocalipsis debe llegar y que hay que acabar con todo y con todos y apretar el botón de reset y todo aquello. Pero hay algo que fíjate que no se ha valorado lo suficiente, que a mí me parece importante, que son las razones y el contexto. Porque lo que Donald Trump hizo, lo que el gobierno de Donald Trump hizo fue evitar que se reeditara la desgracia que a ellos les tocó vivir en Irán cuando en el año 79 los iraníes rodearon la embajada de los Estados Unidos en un asedio que le costó muchísimo, le costó el cargo al presidente de la época, que era Jimmy Carter. Entonces, yo creo que eso es importante. Y lo segundo, que es la segunda ocasión en que eso ocurrió también con un gobierno demócrata, porque los demócratas son unos grandes pandilleros a la hora de mezclarse y de aliarse, pero unos grandes pendejos a la hora de defenderse, fue lo que le ocurrió al gobierno de Obama con su secretaria de Estado estrella, Hillary Clinton, en Benghazi, cuando hubo todo este ataque, donde inclusive mueren diplomáticos de los Estados Unidos, etcétera. Pero eso no le puede volver a ocurrir a los Estados Unidos, mucho menos a Donald Trump, que hizo campaña hablando de la cobardía de Hillary Clinton y de Barack Obama en la defensa de Benghazi y de su personal. En tal sentido, por supuesto, lo que ha hecho Donald Trump es llevar agua al molino de su política. Nunca más un Benghazi. Mira, ahí está Germania diciendo que llama Hillary. Claro, porque es que Germania es progre. Pues como la gran mayoría de los jóvenes periodistas en los Estados Unidos que se forman en universidades progres, donde creen que los republicanos son la representación del demonio, donde creen que los demócratas todos son como Kennedy, y donde creen y sienten que hay una razón de vida en esto de defender posiciones y defender al partido. Faltaría los defensores a ultranza del Partido Demócrata. Se les olvida que el Partido Demócrata era el partido esclavista de los Estados Unidos. Eso se les olvida. Eso Mira, es lo que lo dicen. No vamos a dejar que Germania se apodere de este programa, pero voy a leer otro comentario que dijo. Dice, yo amo a Hillary y Trump ama a Putin. Mira, yo voy a decirte una cosa, más allá de lo que piensa Germania o de lo que piensen muchos, porque en una transmisión que hice con Neomar hace un tiempo, hace unas semanas, yo hablé de cómo yo soy capaz de reconocer virtudes y defectos de ambos. Bueno, entonces, a la hora de hablar de Donald Trump, por ejemplo, yo creo que la llamada en el caso de Ucrania fue un gran error. Sí, creo que fue un abuso de poder, creo que si va a ser juzgado por abuso de poder es culpable, aunque espero que no lo remuevan, como creo que no va a pasar porque no tienen los votos. Pero creo que tienen que tener una responsabilidad por lo que hizo en ese caso. Ahora, creo que ha sido un gran presidente de los Estados Unidos, creo que el balance es más positivo que negativo, pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Entonces, en este caso yo creo que en efecto había un riesgo importante a la estabilidad, si se puede decir así, aunque es una estabilidad que explota por cualquier cosa, o sea, es una estabilidad aparente, que eso es algo que montan muy bien este tipo de regímenes.
entonces yo creo que la movida fue arriesgada en efecto, pero creo que era necesaria. Entonces yo, por ejemplo, hoy estaba viendo una encuesta, pero claro, la encuesta era de CNN, y que le hicieron a la gente, y en 15,000 votos, el 78% de las personas decían que no se justificaba este asesinato. 78% del público de CNN. Entonces hay que aclarar, del público de CNN. Claro. Entonces, pero el conductor del programa, que no sé quién era, la verdad, decía que él pensaba que sí se justificaba, como lo pienso yo también. Entonces, creo que era una movida necesaria. Obviamente no se va a tomar a la ligera, porque Trump no toma decisiones a la ligera por lo general. Entonces, que lo que ha sucedido en Irán, por ejemplo, nos habría gustado, de hecho, que ocurriese a principios del año pasado en Venezuela. Vemos que... ¿Pero con quién iba a ocurrir? ¿Pero con quién iba a ocurrir en Venezuela? Con Padrino López. A que le tiraran una bomba a Padrino López de esa manera. Pero claro. ¿Pero qué está haciendo, discúlpame, qué está haciendo Padrino López contra los Estados Unidos como para que los Estados Unidos tomen esa decisión? No, esa es la diferencia, ciertamente. Porque, Venezuela no dejó de venderle petróleo a los Estados Unidos. No. Los Estados Unidos dejó de comprarle petróleo y todavía puede seguirle comprando y no pagarle por el efecto de las sanciones. Yo te estoy diciendo... El régimen chavista nunca le tocó intereses directos económicos, que son lo que de verdad duelen a los Estados Unidos. Porque no son idiotas. Podría hablarse del tema de la entrada de China a la región. Pero bueno, tendría que tirarle un misil a todos los presidentes de Latinoamérica. Lo que te estoy diciendo... Todos dejaron entrar. Sí, por supuesto, pero no, a lo que yo voy es que nos habría gustado que eso pasara en Venezuela, ciertamente, pero el régimen chavista, bueno, a mí sí, pero el punto es... ¿A quién le ves la...? O sea, no tiene ser necesario que eso ocurra. No tiene sentido. Porque de lo que estamos hablando es que los Estados Unidos, en una acción muy parecida a la que acostumbra hacer, por cierto, el gobierno israelí, eliminó a un blanco que le causaba daño a través del terrorismo a aliados de los Estados Unidos y a intereses de los Estados Unidos. Eso no es Padrino López. En todo caso, lo que debió haber ocurrido en algún momento es que el estamento militar y político colombiano, que ha sido particularmente cobarde y genuflexo a la hora de enfrentarse en el chavismo por las posiciones de jerarcas de grupos irregulares narcoguerrilleros colombianos en Venezuela, que hubiesen hecho en Venezuela lo mismo que hicieron en Ecuador cuando le volaron el campamento a Raúl Reyes. Claro, allí sí, porque en lo que ocurriría, lo que se debería hacer en Venezuela, cuando entiendo que nos queda ya poco tiempo de esta primera parte. Sí, deberíamos hacer un corte. Vamos a hacer un corte y en la segunda parte vamos a hablar del tema de la Asamblea Nacional. Pero lo que hay que decir en este caso es que hay una... con el régimen venezolano, el asedio que se ha hecho con respecto o en comparación con el régimen iraní no es igual. Es que si tú ves el contexto completo, es que Donald Trump no ha parado de asediar a los iraníes. Y esto es la consecuencia lógica de los 4 primeros años de asedio, o de los 3 primeros años de asedio contra el régimen iraní. No pasa lo mismo con el caso de Venezuela. Que me digan en este momento, ok, ya hay conocimiento de que hay combatientes de Hezbollah en el arco minero, controlando minas en el arco minero venezolano, como lo ha denunciado el diputado de la región, por cierto, Américo de Gracia, que lo han exiliado por estas denuncias, que ha indicado inclusive las coordenadas, la mina Las Rositas de allí, del estado Bolívar. Bueno, que se sepa que están allí y que hagan una acción contra esa gente, ya eso sería una escalada en todo esto. Habría que ver, pero yo creo que estamos lejos. Estamos lejos todavía de eso, Jovel. Bueno, pues, yo te estoy diciendo... No, es que lo que yo te estoy diciendo es, a mí me habría gustado que eso pasara, pero yo sé que... a mí me habría gustado tener una antena
parabólica de nacimiento, también. Muchas cosas me hubiesen gustado. Bueno, y lo que te estoy diciendo es que esa gente ha sabido cuidarse para no tocar los intereses que detonarían algo como lo que pasó en Irak. Pero yo creo que este es tu bloque, deberías estar mandando el corte tú. Bueno, vamos a hacer un corte aquí del tema, es decir, vamos a dejar de hablar de este tema y vamos a empezar a hablar del Parlamento venezolano. A quienes nos están viendo en YouTube, la primera parte de esta conversación está en el canal de Daniel, la segunda la pueden encontrar en mi canal, que es cuando vamos a empezar a hablar del Parlamento venezolano de ya.